Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana, este viernes 19 de agosto del 2022 a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. De acuerdo con un artículo publicado este mes por el Centro para una Nueva Economía, la pandemia provocada por el COVID-19, el conflicto entre Rusia y Ucrania y las interrupciones en las cadenas de alimentos han encarecido el costo de los alimentos en el mundo. Según Sergio Marzuach, director de política pública del prestigioso Think Tank en Puerto Rico, el aumento del costo del precio de la comida se agrava por la escasa producción local de alimentos, unido a la necesidad de utilizar la costosa marina mercante estadounidense para la importación, además de la creciente desigualdad salarial entre los puertorriqueños. ¿Sería la transición del programa de asistencia nutricional conocida como PAN al sistema de asistencia nutricional suplementaria, SNAP, beneficiosa para tantas familias necesitadas en la isla? Hay discrepancias entre lo que se asigna a otros estados y territorios norteamericanos y lo que se envía a Puerto Rico en el caso del PAN. ¿Cómo compara el costo vis a vis el beneficio de implementar esta ayuda? ¿El costo de implementar el SNAP en Puerto Rico será aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal? Son las 4 de la tarde, hora de comenzar este análisis en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana les da la bienvenida y les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica. A ustedes y a los compañeros del panel, que esta tarde se encuentra con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge. Muy buenas tardes, José, y muy buenas tardes a los muy estimados radioescuchas y teleescuchas, aquellos que nos ven por las redes sociales. Estamos comenzando el año académico, así es que este es un programa importante dentro del inicio de nuestra agenda universitaria. Recientemente el gobierno federal anunció unos cambios al plan de asistencia nutricional, conocidos como el PAN, particularmente para extender a Puerto Rico los elementos y la cubierta de la parte suplementaria del PAN. Como ustedes saben, en el caso nuestro de Puerto Rico, lo vimos recientemente con el caso de Madero Baello y todo el tema del Seguro Social Suplementario. Puerto Rico recibe limitadamente los programas de asistencia federal debido a que, conforme a los casos insulares que llevan resueltos desde principios del siglo XX, el Congreso puede establecer elementos discriminatorios con respecto a los territorios que no son estados de los Estados Unidos en la asignación de estos fondos. La posibilidad de expandir a Puerto Rico el PAN suplementario viene como parte de una revisión en la asignación que corresponde al mismo que está haciendo en este momento el Congreso y a un compromiso que había hecho el presidente Biden durante la campaña de traer mayor equidad en la participación de Puerto Rico dentro de esos planes. Ahora mismo, como sabemos, la inflación ha provocado un aumento significativo en los precios de los alimentos, casi un 23% a nivel mundial, por lo que cualquier ayuda adicional que puedan recibir las familias de escasos recursos y bajo los niveles de pobreza del país, pues es más que necesario. Así que en ese contexto está próximo a comenzar este cambio y se han planteado algunas dudas sobre el mismo, particularmente por las condiciones de trabajo que tienen que cumplir los que estando en edad
productiva, que se entiende según este programa entre los 18 y los 60 años, tienen que cumplir para poder seguir recibiendo los beneficios, pero también la manera en que el gobierno ha implementado la participación de la ciudadanía en la solicitud de los cambios y los retos que eso representa para aquellos que no necesariamente tienen acceso a la tecnología. La semana pasada el Centro para la Nueva Economía, a través de su director de política pública, el economista Sergio Marswatch, publicó un análisis sobre este asunto que fue bastante reseñado en los medios del país, particularmente en la prensa escrita, el jueves y viernes de la semana pasada, y sobre eso estaremos comentando hoy en Actualidad Pública. Presidente. Recientemente hubo una reseña muy interesante escrita por Brian Keith Jennings y Elizabeth Wolcomer, que se tituló ¿Cómo se compara la asistencia alimentaria para hogares en Puerto Rico versus el resto de los Estados Unidos? Esto fue publicado hace un tiempo atrás y puede ser de mucho interés para nuestros radioescuchas y teleescuchas. Este análisis se publicó en el Center on Budget and Policy Priorities. Y voy a leer lo que ellos plantean en ese análisis, ¿verdad? Y dicen, el SNAP y el PAN, ¿verdad? Que son el programa que estaba originalmente y el programa que ahora se propone, ¿verdad? Ellos comienzan dando una definición. Dice, Puerto Rico recibe una subvención en bloque, en inglés un block grant, provista de una cantidad fija de fondos federales para financiar el programa de asistencia nutricional, lo que todos conocemos como el PAN, que proporciona asistencia alimentaria básica a los hogares más necesitados en la isla. Y ahí entra, en mi opinión, ¿verdad?, un primer punto que hay que mirar en este análisis. Bajo un programa y el otro, ¿se le provee asistencia alimentaria a los hogares más necesitados? ¿Se le provee asistencia alimentaria a más hogares necesitados bajo las nuevas condiciones? ¿Tienen los hogares más necesitados en la isla mayor acceso con este cambio a los fondos que van a estar disponibles? Sigue diciendo esta columna. Esta subvención es una estructura de financiación distinta de la que sustenta al programa de asistencia nutricional suplementaria. Una estructura que sirve a los 50 estados y a algunos territorios. En lugar de una subvención en bloque, el SNAP, lo que se está proponiendo, se financia mediante una estructura conocida como derecho a subsidio, que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud. Y ahí vuelve un punto importante en esta conversación, a cómo la persona puede demostrar que es elegible y bajo cuáles condiciones es elegible para este programa. Dice, esta flexibilidad a su vez permite que el SNAP se expanda o se contraiga, y ahí hay un elemento importante, se expanda o se contraiga, para atender periodos de mayor o menor necesidad. Puerto Rico ha pasado en los pasados años los huracanes, los terremotos, la pandemia, y ha habido condiciones de mayor o menor necesidad, como lo que acaba de plantear el licenciado Frontera. En este sentido, y esto es importante que lo escuchemos, en este sentido, Puerto Rico enfrenta una desventaja a la hora de brindar asistencia alimentaria a sus hogares
más necesitados. Incluso cuando otros importantes programas federales de nutrición, entre ellos el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC aquí en Puerto Rico, y los programas de comidas escolares funcionan igual en Puerto Rico que en el resto de los Estados Unidos. Así que tenemos unos programas que funcionan igual aquí que allá, pero este que estamos hablando aquí no necesariamente va a ser así. Y esa ha sido la historia del plan de asistencia nutricional en Puerto Rico. Cuando todavía uno escucha hablar de los cupones fueron un sistema que funcionó por un periodo de tiempo hasta mediados de los 80 y después cambió por el concepto del PAN. Y cuando se cambió de los cupones al PAN, hubo un recorte de 15% en las ayudas que llegaban a Puerto Rico. Y por lo tanto eso implicó dos ajustes. Que se excluyera al 15% de los participantes en el sistema y que se recortara la asignación que recibían las familias que participaban en aquel momento del sistema. Así que esa discriminación ha estado presente desde el inicio, porque mientras existió el sistema de cupones, Puerto Rico recibía lo mismo que recibían los Estados Unidos. Y los cupones no venían por una asignación global, sino que venían de forma dirigida. Cuando se cambia al sistema del PAN, que viene con esos dos recortes, y se establece la fórmula del tope, ¿no? Que esto es lo máximo que se le va a poder asignar a Puerto Rico, flexibiliza en el sentido de que entonces le corresponde al gobierno local establecer quiénes o no pueden ser beneficiarios. Lo que entra y cómo se van a hacer las distribuciones, lo que entra también en el juego político, ¿no? del uso, y todos sabemos lo que pasa cuando los políticos tienen acceso a ser los que controlan las ayudas que se dan de forma directa. En ese esfuerzo entró aquella idea del 25% en efectivo, cuando dejaron de ser cheques que la gente podía cambiar en cualquier sitio, entonces decidía cómo los gastaba, a la implementación de un sistema de transferencias electrónicas con la llamada tarjeta de la familia, que recoge las distintas ayudas que una misma familia puede recibir, pero que eventualmente hubo que separarlo para que lo que se llama el EBT, Electronic Benefit Transfer, esté en una tarjeta donde la persona solamente pueda acceder comprando bienes y no retirando dinero, como pasaba originalmente, que era el 25% se podía retirar. Eso fue una decisión del Congreso sobre el control de los fondos que Puerto Rico recibía. El Congreso decidió que Puerto Rico no podía hacer esa distribución de 25-75 y que el 100% de los fondos del programa tenían que utilizarse exclusivamente para alimentos. En estos últimos años, después del huracán María y con motivo de la pandemia, pues ha habido unos beneficios ampliados y unas extensiones de beneficios que no tienen que ver con el sistema suplementario que se está buscando implementar ahora, sino que tienen que ver con los programas de asistencia que el gobierno federal decidió asignar como suplementos de ayuda por la emergencia, en primer lugar, de los huracanes, y en segundo lugar, por la pandemia, particularmente cambios como por ejemplo los que tenemos hijos en escuelas que tienen comedores escolares, sean públicos o privadas, que se beneficiaban del servicio de comedores y que al cerrar las escuelas pues ya no tenían el acceso a ese servicio, pues hacer unas asignaciones especiales relacionadas a esos elementos. En general esas subvenciones, pues como decimos, lo que han ido generando discrepancias, cada vez estamos más lejos de la forma en que se adjudican los fondos en el sistema federal. Y el SNAP no necesariamente, ¿verdad?, por su costo va a poder salvar todas esas diferencias, aunque ahora mismo en Puerto Rico, según los datos que provee el Centro para la Nueva Economía, una familia de 4 miembros, una unidad familiar de 4 miembros, bajo el PAN recibe ahora mismo $619 y podría recibir $1,064
bajo el programa del SNAP. Entonces estamos hablando de una diferencia de casi $400 en el programa. Eso no quiere decir que esto es lo que va a pasar automáticamente. Se requiere que el Congreso en efecto pase la legislación, se requiere que en Puerto Rico entonces haya legislación modificando el funcionamiento del PAN en este momento y que se pongan de acuerdo para el Departamento de Agricultura Federal, que es el que distribuye estos fondos, con el Departamento de la Familia de Puerto Rico, que es entonces el que los hace viables para que pueda implementarse, y se estima que el costo de implementación puede ser cercano a los $400 millones en un periodo de 10 años. Esto que estás explicando, José, tiene muchos, como diría, muchos elementos importantes, ¿verdad? En este periodo inflacionario que estamos viviendo, ese posible aumento de $400, probablemente la inflación se lleve una parte importante de él. Por lo tanto, en la práctica, es importante si eso se logra, que tengan esos $400 adicionales, pero en realidad el nivel de apoyo a su alimentación puede que quede como estaba originalmente o muy cerca de su condición. O como plantea el estudio del Centro para la Nueva Economía, que gente que ahora participa del PAN no cualifique para el SNAP. Claro, por los límites. Por los límites, ¿verdad? Dos límites, ¿verdad?, que son importantes en esa elegibilidad, que uno es el límite de activos. ¿Cuántos bienes usted posee? ¿Verdad? Sin contar la casa. Entonces, si sus activos superan en este momento usted es elegible para el PAN con 5,000 en activos. La columna que estaba comentando daba información sobre lo que tú acabas de plantear, ¿no? Y baja a 3.500. Y baja a 3.500. Y baja a 3.500. O sea, que una persona que ahora mismo cualifica porque sus activos no superan los 5,000, no cualificaría si sus activos superan los 3.500. Claro. O sea, que no solamente es que pierde todo, porque no es que se queda el PAN más el SNAP, es que lo que entra es el SNAP. O sea, en un hogar de una sola persona, que de 60 años o más, entonces el límite de activos llega a 15,000, mientras que en el nuevo juego, pues es 3.500 y 2.250. O sea que hay toda una población que, aunque los que se quedan van a recibir más, hay toda una población que hoy recibe los beneficios que se va a quedar sin los beneficios. Que se va a quedar fuera. Y de ahí entonces las escalas también relativas a los ingresos familiares, según el estudio de viabilidad que se ha hecho, que una mayor cantidad de hogares pequeños en Puerto Rico tendría a los derechos del SNAP que no tienen del PAN, siempre y cuando no se pasen de los activos. Así que es una combinación en la que hay que hacer un ejercicio bien metódico para determinar quiénes quedan y quiénes no. Y en el análisis final, como comentábamos al principio, la pregunta se mantiene. Ahora, bajo las nuevas condiciones, ¿más personas logran recibir apoyo y no se crea una estructura de exclusión, ¿verdad? Esta columna que estaba comentando, sigo leyendo. El SNAP y el PAN comparten diversos rasgos. Por ejemplo, el PAN también tiene criterios específicos de elegibilidad. Determina los niveles de beneficios sobre la base de ingresos, los gastos, tamaño del hogar, y emite beneficios en tarjetas de transferencia electrónica, como mencionaba el licenciado Frontera. Sin embargo, el SNAP puede ingresar a todo solicitante que cumpla con sus requisitos, y ahí la palabra en negrilla, con asterisco, subrayada, es que cumpla con sus requisitos. Y como se acaba de mencionar, los requisitos son diferentes y pueden dejar fuera a una importante
porción de la población. Que cumpla con sus requisitos utilizando criterios de elegibilidad basados en niveles de pobreza y costos alimentarios. Ahí viene el tema de la inflación que hablábamos hace un momento atrás. En cambio, el PAN, por su financiación limitada, se ve obligado a establecer niveles de elegibilidad y beneficios sobre las bases de su limitado presupuesto. Por tanto, el PAN no puede atender a todos los residentes de Puerto Rico, que de otro modo serían elegibles, teóricamente, para el SNAP. Y el PAN tampoco puede proporcionarles el mismo nivel de beneficios a sus participantes. Pero como hemos estado diciendo, los potenciales participantes tienen que cumplir con ciertos criterios. Otra distinción clave es que la estructura de financiación del SNAP permite que éste responda a cambios repentinos de demanda, entre ellos aquellos producidos por desastres naturales, que lo vimos en Puerto Rico, o recesiones económicas como la que estamos viviendo en Puerto Rico en este momento. El PAN no puede hacerlo. Así que la propuesta de ir del PAN a SNAP es una propuesta que responde a esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Todo el tema de los desastres naturales, las recesiones económicas. El PAN no puede hacerlo debido a su financiación limitada. Y si lo hiciera, tendría que reducir aún más el nivel de beneficios, como acabamos de mencionar. El PAN y el SNAP también comparten ciertas similitudes y diferencias en torno a elementos de supervisión y administración. En Puerto Rico, el PAN está dirigido por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. En los estados y aquellos territorios que participan en el SNAP, toca a los gobiernos estatales y a los territorios administrar el programa. Tanto el SNAP y como para el PAN, los estados y territorios dividen los costos administrativos con el gobierno federal. Y ahí hay un elemento importantísimo, porque de lo que estamos hablando en una situación como la que vivimos en Puerto Rico ahora mismo, de presupuestos limitados, el aumentar los fondos que se reciben por el SNAP aumentarán los costos administrativos y tendrá que el gobierno local contribuir a esa administración. Este tipo de programa, el 46% del costo de administración le toca a Puerto Rico y el 54% le toca al gobierno federal. Y hay un elemento de requisito adicional que no quisiera, antes de que nos vayamos de esta primera parte, ¿verdad?, y dejar sentados cuáles son los criterios de participación del programa, que tiene que ver con empleo. Una persona entre los 18 y los 60 años que no tenga dependientes tiene que trabajar, salvo que tenga una condición que se lo impida, tiene que trabajar para poder cobrar el PAN, según en los criterios del SNAP. O sea que ese cambio provocaría que toda persona entre 18 y 59 años que no tenga dependientes y que no tenga una excepción dentro del programa federal, tiene que trabajar, aceptar una oferta de empleo de buena fe y no renunciar voluntariamente ni reducir las horas de trabajo por debajo de las 30 horas semanales. O sea que fíjense que prácticamente no es ni siquiera un part-time, porque en Puerto Rico la semana de trabajo es de 40, así que un part-time sería 20 horas. Estamos hablando de entre un part-time y un full-time, 30 horas semanales. Hasta 80 horas en el mes, a menos que tengan una exención discrecional o vivan en una zona donde esos límites de tiempo no aplican. Si no cumplen con los requisitos de trabajo, no pueden recibir el PAN por más de 3 meses. No van a poder recibir los beneficios del nuevo programa por más de 3 meses. Así que hay toda una serie de personas que en este momento reciben beneficios y no están trabajando, que tendrían que entrar a la fuerza laboral. Y yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando diría, bueno, pues lo más razonable, una persona que tiene edad para trabajar, que tiene capacidad para trabajar, que no tiene una condición de salud que se lo impida, debiera estar en la fuerza laboral y debiera estar trabajando. Lo que pasa es que
este tipo de programa lo que promueve entonces es el subempleo. Me quedo en un límite particular donde no tengo crecimiento, donde no tengo beneficios de parte del patrono porque estoy a tarea parcial, donde no tengo oportunidad de desarrollarme profesionalmente. O sea que no son empleos que sirven de transición para salir de la dependencia del sistema a participar activamente de la fuerza laboral. Y esa ha sido la experiencia de los estados donde ya se ha implementado, ¿verdad? Y por eso han podido conseguir en algunas ocasiones modificar la participación en los distintos programas para poder saltar el requisito de empleo. Y en esto, según tú lo vas explicando, José, yo imagino que nuestros radioescuchas y telescuchas se preguntarán los niveles de inseguridad que esto crea en los individuos, en las personas. O sea, estamos hablando de la compra de alimentos, un elemento fundamental en la vida de las personas, y entonces se preguntarán los potenciales recipientes de estos beneficios, ¿tendré yo los beneficios? ¿Me los reducirán? ¿Qué impacto tendrá eso en la vida de mi familia? Entonces, el elemento de inseguridad personal que crea esto en términos de sus posibilidades de poder alimentar a su familia son realmente formidables. Por otro lado, un elemento importante en esta conversación, y ya lo veremos en la segunda parte, es cómo esto contribuye al grado de dependencia de los ciudadanos. Y eso, como menciona el presidente, lo estaremos conversando tan pronto regresemos. Vamos a la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy 19 de agosto de 2022 por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Conversamos en el programa de hoy sobre un tema que estuvo en la prensa la semana pasada y es esta gestión que se está realizando entre el gobierno estatal y federal para que Puerto Rico pase a participar del plan de asistencia, del programa de asistencia nutricional suplementario de los Estados Unidos, conocido como SNAP. En este momento, los 50 estados, el Distrito de Columbia y Guam e Islas Vírgenes participan de este programa, siendo Puerto Rico el único territorio que sigue estando bajo el PAN exclusivamente, con las restricciones y limitaciones que desde que el programa se estableció en Puerto Rico hemos observado, a pesar de que hemos sufrido tanto la recesión como los elementos naturales y pandémicos, y lo que estamos viendo en este momento de la inflación en los precios de los alimentos, que a nivel mundial proyecta un 23% de aumento con relación al año pasado, y en el caso de Puerto Rico un 10.3% con relación al precio de los alimentos a esta fecha el año pasado. A los fines de evaluar la posibilidad de realizar esa inclusión de Puerto Rico, el Congreso de los Estados Unidos, dado que esto tendría que extenderse por legislación, le ordenó al Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura Federal que actualizara un estudio de viabilidad que se había ya realizado en el 2010 en esta misma dirección para poder determinar cuán funcional y operativo sería poder hacer esta transición y este cambio en Puerto Rico. Y el Centro para la Nueva Economía publicó la semana pasada su análisis sobre ese estudio de viabilidad y las posibles consecuencias, costos y el balance entre costo-beneficio de ese cambio para Puerto Rico, que de nuevo va en la línea de un reclamo general que ha habido en el país a los fines de que Puerto Rico tenga paridad en la participación de los programas federales de asistencia, como es el plan de crédito por trabajo, como es el seguro social suplementario, como son los fondos de Medicaid
y en este caso los fondos de asistencia nutricional. En la primera parte del programa hablábamos de esas disparidades y de esas discrepancias y de los cambios más significativos con respecto a los límites de activos, límites de ingresos, requisitos de trabajo que este plan podría y este cambio podría presentar, y cuál sería el efecto sobre la participación general en Puerto Rico del plan, quienes podrían perder los beneficios, quienes podrían recibir menos beneficios del que reciben ahora, pero en el agregado, ¿cuál sería el beneficio general? Según el Centro para la Nueva Economía, nos dice el estudio publicado la semana pasada, respecto de los varios grupos que podrían perder derecho a los beneficios o recibir menos beneficios, lo siguiente. Hay adultos mayores o adultos con discapacidades a los que se les permite formar su propio hogar para efectos del PAN, aunque vivan y compren y preparen alimentos con otras personas, pero en el SNAP eso no se permitiría. Si viven bajo el mismo techo y comparten alimentos con otras personas, solo pueden participar del programa si todo el mundo en el hogar cualifica para el programa. Los adultos mayores que participan en el PAN reciben actualmente un 20% adicional de beneficio máximo para un hogar de una sola persona. El pago de esta cantidad, que se utiliza principalmente para compensar porque no aplica el seguro social suplementario del que hemos hablado en otros programas, no se permitiría en el SNAP. Sin embargo, eso más o menos compensa con que el SNAP paga unos $400 más de lo que actualmente paga el PAN en casos similares. Estudiantes postsecundarios en Puerto Rico, estudiantes universitarios, a eso es a lo que se refiere esa expresión, tienen derecho a los beneficios del PAN. Bajo el SNAP, aquellos que estén inscritos a medio tiempo o más serían elegibles para recibir beneficios de nutrición solo si cumplen con otros criterios que tienen algunas restricciones, y habría que ver cuál sería el efecto del SNAP sobre las ayudas económicas que ya les tocan por el hecho de ser universitarios. Los hogares con activos modestos pudieran no ser elegibles para el SNAP porque los límites de activos bajo el SNAP son más bajos que bajo el PAN. Hablábamos ahorita de que bajo el PAN los límites de activos van entre 5 y 15 mil dólares. Para efectos del SNAP los límites van entre 2.500 y 3.500 dólares con respecto a los activos que se poseen, a los bienes que se poseen. Y el PAN permite deducciones de ingresos para adultos mayores, personas con discapacidades, estudiantes postsecundarios, agricultores y trabajadores agrícolas, y los veteranos que no tienen equivalente en el SNAP. Esos grupos pudieran tener un ingreso neto más alto bajo la metodología del SNAP, porque esas deducciones no se les permitirían, y por lo tanto la cantidad máxima que pueden recibir podría verse afectada, porque entonces sus ingresos tienen unas modificaciones. Así que la dificultad está en cuantificar cuántos hogares o cuántas personas en particular serían los que caerían bajo esos supuestos de reducción, mientras que en este momento los estimados del estudio de viabilidad es que habría un aumento de participación en el nuevo programa y un aumento de ingresos en el nuevo programa si la transición en efecto se realizara, pero de eso hablamos en un rato. El artículo que estoy reseñando en este programa le dedica una porción al tema de la seguridad alimentaria para los puertorriqueños. Estoy leyendo. Brindar recursos para comprar alimentos es de especial importancia en Puerto Rico. En todos lugares esto es importante, pero en Puerto Rico es de especial importancia. Dadas las altas tasas de pobreza que se presentan en la isla y la cantidad limitada de programas que hay disponibles para ayudar a familias de bajos ingresos a satisfacer sus necesidades básicas. Me detengo aquí por un momento. Hemos discutido en este programa extensamente en el pasado la situación precaria que se encuentra en Puerto Rico con su situación presupuestaria.
Y cuando esto ocurre, la capacidad del gobierno de poder apoyar la seguridad alimentaria de los más necesitados se reduce. Sigue diciendo el artículo. Más de 2/5 partes de todos los residentes de Puerto Rico, 43%, y más de la mitad de los niños de Puerto Rico, 57%, vivían debajo del umbral de pobreza en el 2018. En el caso de los niños, 1 de cada 2, un poquito más de 1 de cada 2. En el 2015, aproximadamente 1/3 de los residentes adultos de Puerto Rico experimentaron inseguridad alimentaria, que se define como la falta de acceso constante a alimentación adecuada. Esta tasa de inseguridad alimentaria supera, escuchen lo que voy a leer, supera por más del doble a una tasa similar para adultos en los Estados Unidos. Aunque cabe señalar, dice este estudio, que debido a ciertas diferencias metodológicas, estas tasas no son directamente comparables. Se pueden comparar, pero no son directamente comparables. Pero no hay duda que las tasas aquí son mucho más altas que en los Estados Unidos. El estudio de Puerto Rico señala que aquellas personas con ingresos de menos de $25,000 anuales, que es una gran parte de la población puertorriqueña, son más de 3 veces propensas a experimentar seguridad alimentaria versus aquellos hogares con mayores ingresos. Entonces, esa inequidad, esa injusticia económica que existe entre los que tienen y los que no tienen, en términos de poderse alimentar, está presente en Puerto Rico. Puerto Rico no ha logrado recuperarse de una recesión económica que comenzó en el 2006, lo hemos planteado aquí en este programa muchas veces, y a la vez ha sufrido una significativa merma poblacional, el paso devastador de 2 huracanes, y ahora viene un elemento importantísimo que tiene un impacto en la economía y largas demoras para recibir los fondos de reconstrucción. ¿Cuánto hace que ocurrió María? ¿Cuánto hace que ocurrió el terremoto? ¿Y cuántos edificios? Ahora más recientemente volvió de nuevo a estar en la prensa el tema de las escuelas. Hemos comenzado el semestre y las escuelas no están listas. Todos estos golpes han agravado más aún las condiciones de pobreza que se presentan en la isla. Importante, 2 elementos de lo que plantea el presidente. Uno, cuando uno dice, ¿cómo que las tasas entre Puerto Rico y Estados Unidos no son comparables si estamos dentro de la misma economía? Bueno, por un elemento muy sencillo. El costo de vida no es similar. Y hay ese concepto cuando uno dice, no, porque algo cuesta tanto en tal sitio y cuesta tanto en este otro. Bueno, pero hay que tener cuidado porque existe una cosa que se llama el Purchasing Power Parity. ¿Cuál es la paridad de poder adquisitivo que se tiene? Entonces uno dice, $1 es $1. Bueno, $1 es $1, pero no rinde lo mismo en todas partes. Lo estamos viendo con el precio de la gasolina, no es el mismo en Estados Unidos que aquí. Lo vemos con todo lo que está sujeto al sobrecosto que las leyes de cabotaje implican, ¿verdad? Así que cuando comparamos precios entre Puerto Rico y Estados Unidos hay que tomar en consideración ese elemento de poder adquisitivo por el costo de vida que tenemos en relación al costo de vida en otro estado. Incluso entre los mismos estados no es comparable, no es lo mismo vivir en Luisiana o en Mississippi que vivir en Nueva York o vivir en California. Claro. Y no es lo mismo vivir en unas ciudades de California que en otras ciudades de California, ¿verdad? No es lo mismo San Francisco y Los Ángeles, que tiene un costo de vida exorbitante, con usted vivir más cercano a la frontera. El segundo elemento es el elemento estructural de pobreza. O sea, en Puerto Rico se nos olvida la pobreza que quedó totalmente expuesta después de María. O sea, aquí vivíamos en una falacia
Siempre recuerdo de mis profesores de economía en el Colegio de Mayagüez que nos decía, Puerto Rico es un país de tercer mundo que se vanagloria de ser de primer mundo. Claro, claro. Claro. Y usaba la expresión de un país de tercer mundo con guille de primer mundo. Y se nos olvida dónde estamos y cuál es nuestra realidad, y no podemos vivir de espalda a ella. Siendo así que Puerto Rico es esencialmente más pobre y significativamente más pobre que el estado más pobre de la Unión, que es Mississippi. ¿Verdad? Y eso pues también hay ¿cuánto representa eso en costo para el gobierno federal, sabiendo que Puerto Rico, por su relación política, no paga contribuciones y no aporta contribuciones federales? Y eso es uno de los issues que en el Congreso siempre se ha planteado cuando quieren justificar algún discrimen contra Puerto Rico, que como bien plantea el informe del Centro para la Nueva Economía, no tiene una justificación racional ni siquiera en esos sentidos, porque la mayoría de estos programas precisamente están dirigidos a las personas que, aun si fuéramos Estado, no pagarían contribuciones porque están bajo los niveles de pobreza de la nación. Este estudio que esta columna que estoy comentando, es extensa y tiene elementos muy interesantes que yo los invito a nuestros escuchas y a los que nos ven por las redes a que lo busquen, ¿verdad? Vuelvo a repetir cómo se titula, ¿verdad? Cómo se compara la asistencia alimentaria para hogares en Puerto Rico versus el resto de los Estados Unidos. Y fue publicado en el Center on Budget and Policy Priorities. Pues uno de los elementos interesantes que incluye, además del proceso de solicitud, cálculo de beneficios, hay una parte que yo la encontré muy interesante, que es la integridad del programa. Una de las preocupaciones que nosotros hemos visto en años recientes, muy recientes, son los niveles de corrupción que se presentan en diversos programas, incluyendo programas federales. ¿Verdad? Eso es un tema de discusión ahora mismo en Puerto Rico de primer orden. Bueno, pues voy leyendo la sección que dedica a integridad del programa. El SNAP, que es el cual estamos hablando que Puerto Rico se movería a tener, cuenta con sistemas sólidos para garantizar la precisión de los pagos, que quiere decir que a las personas les llegue lo que les corresponde, y la integridad del programa, incluido un riguroso sistema de medición de errores de pagos. Cada año, los estados toman una muestra representativa de los casos del SNAP, un total de alrededor de 50,000 casos a nivel nacional. Esa es la muestra que utilizan. Y revisan minuciosamente la precisión de sus determinaciones en cuanto a dos criterios importantes: elegibilidad, en otras palabras, que la persona que está en ese programa es elegible para recibirlo, y sus beneficios, en otras palabras, que recibe lo que le corresponde recibir. Hay funcionarios federales que verifican nuevamente. Fíjense que estamos hablando de que los estados hacen esa muestra y ese análisis. Entonces hay funcionarios federales que verifican nuevamente una submuestra de estos casos con el fin de garantizar la precisión en las tasas de error. Los estados están sujetos a sanciones fiscales si sus tasas de error exceden constantemente el promedio nacional. Si bien el fraude o el uso indebido intencional de los beneficios comprende una parte muy pequeña de los costos del SNAP, los estados y el USDA también asignan una cantidad significativa de recursos para monitorear y eliminar el intercambio fraudulento de beneficios por parte de minoristas o participantes.
Yo me da la impresión que en este momento, ante lo que hemos visto en los años más recientes, con respecto a casos de corrupción con programas federales, me da la impresión que esta gente del gobierno federal, estos funcionarios del gobierno federal, pondrán una lupa más grande, una lupa mejor, una lupa más precisa, para asegurarse que no hay intercambio fraudulento de beneficios por parte de minoristas o participantes. Por ejemplo, y con esto dejo al licenciado Frontera, los estados realizan verificaciones de bases de datos con el fin de revisar la información del programa y a su vez manejan unidades de fraude que investigan la posible malversación de estos fondos. Asegurarnos de que Puerto Rico utiliza adecuadamente, efectivamente, y que no hay casos de corrupción con el tema de la seguridad alimentaria es algo muy importante para el gobierno, debe ser muy importante para el gobierno. Precisamente uno de los principales costos de implementación del programa es en sistemas de información, para poder hacer todo ese monitoreo y para poder hacer toda esa salvaguarda de la que el presidente habla. Pero al mismo tiempo ha generado una de las críticas más importantes que sufre el programa en Puerto Rico y que ha sufrido no por el posible cambio al SNAP, sino con el PAN. Es que prácticamente ahora todo se maneja a través de aplicaciones electrónicas. Entonces, si estamos hablando de familias de escasos recursos, cuyos bienes y activos son extremadamente limitados, con poca posible acceso al Internet. Entonces, ¿de dónde va a estar el celular, la computadora y el Internet, del cual se van a conectar para manejar una aplicación y poder solicitar los beneficios y poderlos presentar? O sea que hay una negación, no solamente de la pobreza, como hablábamos ahorita, sino también hay una negación del gap de acceso tecnológico. Claro. Y del gap de acceso al Internet, de la brecha tecnológica y de la brecha de Internet, sobre todo cuando muchos de los participantes también son adultos mayores que no conocen esa tecnología y no saben manejarla. Así que hay una de las críticas importantes que se le ha hecho al sistema, es la pretensión de que todo se haga electrónicamente cuando no existen centros en las comunidades y recursos del Estado desde donde uno pueda manejar esas aplicaciones si no las tiene y no tiene acceso a ellas desde su propio hogar. Y no se han apropiado fondos para crear los mecanismos de educación para el personal que va a solicitar estos beneficios. Eso es un elemento central. Ahora, ¿cuál es la participación estimada si Puerto Rico se moviera al SNAP? Bueno, el estudio de viabilidad que hizo el Departamento de Agricultura Federal a petición del Congreso tomó una muestra de la encuesta de la comunidad del 2019. ¿Qué es eso de la encuesta de la comunidad? Bueno, pues todos los años se hace para poder estimar cuál es la inflación, para poder estimar cuál es la composición de la canasta de bienes y el acceso a la canasta de bienes básicos, para poder estimar los ingresos totales y la participación laboral. El gobierno realiza la llamada encuesta de la comunidad. Y tomando en consideración los resultados de esa encuesta del 2019, que era la última que estaba completa y procesada, se llega a las siguientes estimaciones que recoge el informe del Centro para la Nueva Economía. Si se aplicaran en Puerto Rico las reglas estándares del SNAP, es decir, que el gobierno del Congreso decidiera que el SNAP, el Supplemental Nutrition Assistance Program, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando, el programa de asistencia nutricional suplementario, aplicara en Puerto Rico en las mismas condiciones que aplican los estados y en los territorios donde está en este momento, y que sus reglas estándares no han cambiado, el número de hogares participantes en Puerto Rico aumentaría por 114.983 hogares. Eso representaría un aumento de 15.9%, de 123.435 hogares a 838.418. Eso se traduce a un número de individuos participantes de un promedio de 1.330.902
a 1.449.360, un 8.9%. Lo que implicaría que la población total de Puerto Rico cubierta por asistencia nutricional aumentaría de un 41.7% a un 45.4%. ¿Okay? Si se aplicaran estándares más reducidos, unos estándares ajustados, eso aumentaría de un 41.7% a un 46.6%. Así que, a pesar de las restricciones y de los cambios, el estudio estima una mayor participación. De nuevo, eso es tomando el agregado de la encuesta de la comunidad. Hay que ir a los casos individuales porque esto no es toda esta gente cualifica. Es caso a caso, según los recursos, según los activos, según los ingresos, según las condiciones de salud y de trabajo. Así que uno pudiera plantear que el costo y las posibles exclusiones, pues vale la pena asumirlas porque el beneficio agregado parece ser un beneficio mayor y extendería a Puerto Rico programas como el de empleo y capacitación, que es SNAP con estudio y trabajo, el programa de educación nutricional y el programa de SNAP para desastres, que como señalaba el presidente ahorita, no están disponibles bajo el PAN. Así que en esencia el informe parece decir que vale la pena, y el análisis que se ha hecho del informe, vale la pena la extensión a Puerto Rico. Hay que ver si finalmente el Congreso nos va a reconocer paridad o va a seguir discriminando con Puerto Rico y los puertorriqueños en la asignación de estos recursos. Un último comentario antes de terminar el programa. Una diferencia entre el PAN y el SNAP es que en el caso del SNAP, el gobierno federal va a asumir el tema de la certificación de los minoristas. En otras palabras, de los supermercados, de las tiendas que van a proveer los alimentos, que es una función que ahora mismo está en manos de Puerto Rico, en este caso nuestro, ¿verdad? Entonces el gobierno federal entra y dice, no, esta es una función de monitoreo, yo me imagino que pensando para reducir las posibilidades de fraude. Y como siempre, como nos enseña la doctrina social, hay que dar de comerle al hambriento, pero hay que ayudar al hambriento a salir de las situaciones que lo tienen en condiciones de pobreza y de necesidad. Claro. Si esto lo que va a hacer es prolongar la dependencia y no crear condiciones necesarias y esenciales para modificar esos patrones que siguen manteniendo la pobreza estructural, pero pues hay que mirarlo también desde esa perspectiva. Y ese es, en mi opinión, el gran reto y el riesgo no solamente del SNAP, del PAN y de otros programas como los que hemos estado hablando. Y así que seguiremos atentos a ellos y según progrese este tema en la agenda congresional, pues nos mantendremos informados desde aquí de Actualidad Pública. Los esperamos la semana que viene. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.